Vino Amadonai Eloheinu Alenu Mahaseyadenu Konena Alenu Mahaseyadenu Koneneo. Estamos en el tratado de Peá, en el capítulo 6, capítulo Vav, también la Mishnah número Vav, dice textualmente: Omer sheyesh bo sataim ushchach eino shichach shene omarim ubahem sataim. Rabban Gamliel Omer לבעל הבית, וחכמים אומרים לעניים, אמר רבן גמליאל, וכי מרוב העומרים יפה כוחו של בעל הבית, או הורע כוחו? אמרו לו, יפה כוחו. אמר להן, ומה אם בזמן שהוא עומר אחד, ובו סתיים ושכחו, אינו שכחה? שני עומרים בהם שתיים, אינו יודעים שלא יהיו שכחה. אמרו לו לא. אם אמרת בעומר אחד שהוא כחדיש, תאמר בשני עומרים שהם ככריכות. Vamos a tratar de explicarlo. Dice, a pesar que fue dicho en la Mishnah anterior, la Mishnah 5, que dos montones que se encuentren se consideran como que el dueño del campo, del cultivo, se le olvidó y lo pueden tomar los pobres, pero un Omer, uno solo, que tiene Sataim, tiene cierto volumen, quiere decir, tiene 12 kaf de Gargirim, 12 kaf de semillas. ¿Qué es un kaf? Un kaf es si agarramos los dos dedos del medio de la mano, el anular y el central del medio, y los plegamos hacia la palma de la mano. Esa es la cantidad de un kaf. Si tiene 12 cantidades de granos, se considera que es como algo que ha cosechado y no se considera que el dueño del campo lo olvidó, porque la Torá dijo en Devarim, Peshachachta Omer Basade, un montón de cosechado, y no Gadish, y no lo que ya está limpio. Quiere decir, ya quitaste el sucio de la espiga y te quedaron las semillas, los granos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, como es algo que ya fue trabajado, se considera que no fue olvidado y va a recordarse el dueño, va a regresar y lo va a tomar o lo puso ya a propósito. Pero si fuera un montón de cosechados sin tratar, sin limpiar, se considera shijeja, algo que olvidó el dueño del campo y los pobres pueden venir a tomarlos. Ahora, si dejaron dos montones de cosechado que están próximos uno al otro o están juntos, ¿verdad? Entonces cada uno tiene sataim, quiere decir 12 kav de semillas o de granos, cada uno una CA, puede ser, están separados 6 y 6. Rabban Gamliel dice, se considera que ya fue limpiado y se considera que es tratado y por lo tanto no se considera que está olvidado y pertenece al dueño del campo, del cultivo. Los sabios dicen, no, no es así. Como están separados y cada uno tiene un CAF, pertenece a los pobres, se considera que está olvidado.
porque cada Omer, cada montón, no tiene Sataim, no tiene 12 kaf de semillas o de granos. Entonces dice Rabban Gamliel a los sabios, pero de tantos montones podemos tener una autorización, podemos deducir y tener algo que nos respalde de que el dueño del campo o que lo dejó ahí para plantar o se olvidó de eso o va a venir a buscarlo. Le dijeron, le contestaron los sabios, en que no podemos apoyar, cuál es la autorización, qué es lo que nos respalda, porque ya hemos estudiado que dos Omarim se consideran que están olvidados en el campo y tres se consideran que no están olvidados, que si dos pueden pasar los pobres y recogerlo, porque se lo consideran que se le olvidó al dueño del campo y no va a venir a recogerlos, pero tres ya es otra cantidad y se considera que no es esto fue olvidado y pertenece al dueño del campo y los pobres no pueden ir a recogerlo. Le contestó Rabban Gamliel a los sabios, si fuese así, que se considera que ya fue separado, fue limpiado, depende del número que sea. Ahora, ¿qué pasa? Si fuera un montón ya cosechado sin separar el grano de lo sucio de la espiga y tuviera 12 kaf, quiere decir sataim, y se les olvidó, no se considera olvido. Dos omarim, dos montones que estén juntos y dan juntos, cada uno 6, juntos me dan 12. ¿Acaso yo pregunto, no se consideran que no sean una shijeja? Si tienen menos cantidad, deberían ser como tienen menos cantidad, se considera que es shijeja, porque ustedes dicen que no. Ustedes dicen que es por lo de dos de la Mishnah anterior, pero yo digo porque tienen menos cantidad. Entonces no se va a molestar el dueño, lo considera menos importante. Le dijeron los sabios, no, no es así. Si tú dices que en un Omerejat, en un solo montón, que ya fue limpiado, que si fue separado los granos de la espiga, entonces en dos montones ya se considera Kichrijot, ya se considera un apilamiento que a propósito lo dejó allá. El dueño puede ser con intención o de que lo quiere volver a sembrar o necesita esos granos para su venta o consumo. Entonces, los pobres no pueden entrar porque no se considera olvido. Vamos a la Mishnah número 7. Dice así: Kama sheyesh basataim ushhacha heina shichecha en basataim aval ireuya la asot sataim afilu ishel tofach roim ota kehilu hi anava shel seorim. ¿Qué quiere decir eso? Así como hemos estudiado las leyes de Shijeja de olvido,
y que se considera que fue olvidado por el dueño del campo y los pobres pueden venir a recogerlo, entonces pueden recolectar esos montones llamados omarim, como Omer, dejados en el campo. Así es la ley del olvido, Bixirat Kama, quiere decir cuando se va a trillar, cuando se va a cosechar un, un cultivo que todavía está en pie. ¿Qué quiere decir en pie? Que está la planta ahí y todavía no la han cortado o no la han cosechado, sacado los frutos. Porque dice así en la Torá, en Devarim 24. Kitixor ketzireja basade beshachachta omen. Cuando tú vayas a cortar, a cosechar tus cereales en el campo y tienes la situación de que olvidaste montones en el campo. Por lo tanto, kamá quiere decir cuando está en pie la cosecha. Por supuesto, tienes sataim, quiere decir 12 kavim, y fue olvidada. Entonces, en ese caso, si tiene 12 kavim, un montón olvidado, no se considera shijeja, como vimos la Mishnah anterior. Pero si en ese cultivo que está en pie y estamos en un año de sequía, es decir, el dueño está apurado, está preocupado, cualquier cosa que haya olvidado, él va a venir a recogerlo, porque es un año muy difícil y no tiene un montón que dejó en el año de sequía. Sataim, quiere decir 12 kabim, ese montón que encontramos en el campo, pero si fuese un año óptimo, es decir, con buenas lluvias, un año normal, correcto, puede hacer 12 kabim. Quiere decir, cuando es un año de sequía, los granos van a salir pequeños. Cuando es un año de abundancia de lluvias o normal, van a salir un poquito más inflados los granos. Entonces vamos a ver que es como un racimo, unión de, por ejemplo, de cebada. También vemos que son bien formadas, gordas, fuertes, llenas, completas. Por lo tanto, si tienen buena apariencia, tampoco se considera olvido porque estamos tan bonitas que son y tan buenas, entonces va a venir el dueño y va a querer recuperarlas. Entonces tenemos tú. Por lo tanto, no es shijeja. Baruch Hashem le olam. Amén de amén.